que dicen, si me ayudas otra vez, por favor. Pero entonces, ¿qué vamos a retomar con respecto a la coma vocativa? Lo que nos interesa de estos dos ejemplos que tú retomaste del examen es lo siguiente. Recuerda que el vocativo es la palabra que se utiliza o una expresión o un grupo de palabras que se utiliza para llamar la atención del receptor. Entonces, cuando yo te digo, ¿puedes, Cervantes, volver a compartir o escribir las oraciones que habías escrito hace un momento? ¿Qué palabra en este discurso utilicé yo para llamar tu atención? ¿Cómo sabes que te estoy hablando a ti? ¿Sigue por ahí el compañero? El apellido, ¿no? Exacto, justo. Entonces, esa palabrita Cervantes, tu apellido, es el vocativo. Y si yo digo, Mónica, ponte a hacer tu tarea. Ese Mónica es el vocativo, ¿no? Y si yo digo, eh, por favor, cariño, no te preocupes más. Ese cariño específicamente sería el vocativo. Yo a ti, la persona que le refiera como cariño específicamente con ese sobrenombre, le estoy diciendo que no se preocupe más. Entonces, ese sería el primer paso, que tú identifiques que en la oración hay un vocativo. Si no puedes identificar que en la oración hay un vocativo, entonces se va a complicar un poquito, ¿no? Puedes, lo que te decía Cervantes, reescribir las oraciones. Ok, ahí tendríamos el primero, ¿no? ¿Cómo te atreves, Francisco, a hacerlo? Esta es la cuestión, ¿no? ¿Cuál es mi vocativo en esta oración? Francisco. Y recuerda y recuerden, los vocativos siempre se tienen que separar del resto del enunciado por una coma. Sobre todo, si está al principio el vocativo, entonces vamos a separarlo con una sola coma. La coma iría después. Si el vocativo está al final de la oración, entonces la coma se coloca antes del vocativo. Si en este caso, Francisco, el vocativo, nos queda en posición intermedia del enunciado, significa entonces que debo poner coma antes y después. Y esa es la razón de uso de las comas ahí rodeando a Francisco, ¿no? Entonces, en este sentido, como Francisco me queda en medio de la pregunta, en este caso, tengo que colocar la coma antes y la coma después, ¿vale? Ahora, el otro ejemplo nos dice, por lo demás, coma, María, coma, ¿qué aspecto tenía el hombre? ¿A quién le estás hablando acá? En esta oración, ¿a quién le estamos hablando? ¿Quién es nuestro vocativo? ¿A quién le pregunto qué aspecto tenía el hombre? A María, ¿no? Por eso María va separada del resto de la oración, ¿no? Esa sería la cuestión. Eso sería como el primer aspecto a recordar sobre los vocativos, perdón. El vocativo, entonces, en resumen, lo que ya les decía, es la palabra, la expresión, el grupo de palabras que estemos utilizando para llamar la atención del receptor del mensaje. En el primer ejemplo, Francisco. En el segundo ejemplo, María, ¿no? Pero resulta que en estos dos ejemplos tenemos la combinación del vocativo con preguntas, ¿no? Entonces, si yo tengo vocativo en contexto de interrogación o en contexto de exclamación, hay algunas particularidades, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que el vocativo se puede poner en distintas partes, ¿no? Si yo pongo el vocativo al principio, diría, Francisco, ¿cómo te atreves a hacerlo? Esa puede ser otra forma válida de escribir este enunciado. Pero ¿cuál es la diferencia con el primero? Que el vocativo está al principio, ¿no? Y entonces ahí la cuestión. Si el vocativo en combinación con pregunta está al principio del enunciado, tengo que escribirlo afuera o fuera de el enunciado interrogativo o de la parte interrogativa. O si fuera exclamación, lo mismo. ¿Y qué pasa si el vocativo lo pongo a final de oración? ¿Dónde queda? En el contexto de pregunta o de exclamación. Pregunta para todos, ¿eh? ¿Dónde coloco el vocativo si me queda al final del enunciado, en una pregunta o en una exclamación? Dentro de la pregunta, ¿no? Entonces, esto es algo, es una regla muy específica que ya hemos mencionado. Entonces, yo creo que lo que te hace falta, Cervantes, es
estudiar esa regla, ¿no? Revisar esa regla específicamente. Entonces, para el primer contexto de oración, las tres formas son correctas, ¿no? Tú puedes escribir, ¿cómo te atreves, Francisco, a hacerlo? Francisco, ¿cómo te atreves a hacerlo? O ¿cómo te atreves a hacerlo, Francisco? ¿No? Entonces, ¿ves la diferencia? Todos son enunciados interrogativos. Si lo tengo en medio de la oración, pues me va a quedar en medio de la pregunta, con coma antes y coma después. Si lo tengo al principio de la oración, hablo del vocativo, ¿no? Si lo tengo al principio de la oración, me va a quedar fuera de la pregunta y coloco la coma después. Si lo tengo al final de la oración, me queda el vocativo dentro de la pregunta y la coma antes. ¿Cómo podríamos reescribir entonces? ¿Cuál sería la forma correcta del segundo ejemplo de por lo demás, María, qué aspecto tenía el hombre? ¿Cuál sería la forma correcta? Reescríbanlo ustedes en el chat. Por lo pronto les señalo aquí que este ejemplo está mal y que lo vamos a poner en rojo. Digo, particularmente el interesado, ¿no? ¿Cómo lo escribiríamos con el vocativo al principio? ¿Cómo quedaría la oración? Por lo demás, María, efectivamente, Cervantes, esa sería la forma correcta, ¿no? Así tendríamos que escribirlo para que pudiera ser un ejemplo correcto. Por lo demás, María, ¿qué aspecto tenía el hombre? ¿No? Si hubiera estado escrito así, sería una oración correcta. Porque dijimos, el vocativo me quedó en medio de la parte de por lo demás y de la pregunta, así que le pongo coma antes, coma después, pero fuera de la pregunta, porque está al principio, ¿no? Por el principio me refiero en relación con la parte interrogativa, ¿no? No que necesariamente está al principio de toda la oración. Es muy evidente que lo que está al principio de oración es ese por lo demás, ¿no? Pero en relación con la pregunta, el vocativo aparece primero, ¿no? Y entonces por eso lo estamos poniendo fuera. ¿De qué otras formas lo podríamos escribir? Pues lo podríamos mandar al final de la pregunta o después de la pregunta, ¿no? En ese caso va dentro. Por lo demás, ¿qué aspecto tenía el hombre, coma, María? Y cerramos la pregunta, ¿no? Y lo podríamos poner en medio también, ¿no? Y en ese contexto nos quedaría, por lo demás, coma, ¿qué aspecto, María, tenía el hombre? ¿Sí? ¿Queda claro esto entonces para todos? Entonces, son tres formas que pueden ser correctas en cuanto al uso del vocativo en combinación con preguntas o con exclamaciones. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar que hay vocativo, ¿no? Eso sería el primer paso. Segundo, identificar dónde se ubica con respecto a la pregunta. Si está al principio de la pregunta, en medio de la pregunta o al final de la pregunta. Y esas posiciones van a determinar si el vocativo queda fuera o queda dentro de la interrogación o de la exclamación, sea el caso. ¿Queda más o menos claro? Ok, perfecto. ¿Qué más? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos más y ustedes van a determinar con respecto a las reglas que están preguntando ahorita, ¿no? Y ustedes van a determinar cuáles están bien y cuáles están mal, ¿no? Aprovechando lo que estamos aclarando ahorita de forma teórica. Ahí me faltó una E, ¿no? A ver, y todos los demás tuvieron un promedio como de apenas y de 6, ¿no? 5.8. No puedo creer que no existan preguntas cuando la mayoría de ustedes reprobó el examen, ¿no? Entonces, es momento para hacer las preguntas. Por eso estamos haciendo este repaso. Entonces, eh, contribuyan, ¿no? Contribuyan a esta parte, o mejor empezamos a quitarlo, ¿no? Si no va a ser productivo, lo ideal sería entonces que más bien sí aprovechemos estas clases para seguir avanzando en lugar de tratar de resolver preguntas que no quieren realizar, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que dudas hay, por eso la mayoría reprueba, ¿no? Entonces, hay que plantearlas.
Correcto, Salazar, ¿no? Si el vocativo está al final de la pregunta, siempre va a ir dentro de la misma, efectivamente. Si el vocativo está al principio de la pregunta, siempre va a ir fuera. Entonces, podemos hacer una nota al respecto, ¿no? Como para resumir. Si el vocativo está al final de la pregunta, también aplica para las exclamaciones, ¿eh? Aquí salieron preguntas, pero también puede aplicar para las exclamaciones. Está al final de la pregunta o de la exclamación, el vocativo va fuera, ¿no? Esa sería la primera parte. Si el vocativo va al principio de la pregunta o exclamación, bueno, voy a quitar este vocativo para no ser redundante. Bueno, es que si no pongo la redundancia, de pronto siento que no se entiende del todo por algunos. Entonces, mejor si voy a dejarla ahí la redundancia. Bueno, no la redundancia, pero la repetición, ¿no? Vamos a dejar la repetición, aunque sea justo repetitivo o redundante, para que quede claro que estamos hablando del vocativo. Eh, el vocativo va. Ay, perdón. Aquí escribí fuera, ¿eh? El vocativo va. Ajá, ahí sí fuera. Perdón, espero no haberlos confundido con ese error que escribí hace un momento, ¿no? Pero ahí tienen, esa sería la nota. Si el vocativo está al final de la pregunta o de la exclamación, este vocativo va adentro. Si el vocativo va al principio de la pregunta o de la exclamación, el vocativo va afuera, ¿no? Ahí lo tendríamos en estos aspectos. Y, eh, bueno, también podrían considerar lo del vocativo en medio, ¿no? Obviamente, si va en medio, yo creo que es más obvio, ¿no? Si va en medio, pues se va a quedar dentro de la pregunta o de la exclamación. Me parece que eso es más evidente. Pero entonces lo podemos reducir a esta cuestión y relaciónenlo con los ejemplos que escribimos arriba, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, ajá, a mí se me dificulta el tema de acentuación, profe. Ok, sí, está bien que identifiquen qué se les dificulta, pero ¿qué? Porque si tú me dices, se me dificulta el tema de acentuación, no, pues órale, ¿no? Es muchísimo. Y no te puedo responder nada concreto en este momento, ¿no? Entonces, lo que necesito es que planteen una pregunta específica. ¿Qué de acentuación? Me puedes decir la formación de hiatos, ¿no? O se me complica la formación de diptongos. Y sobre eso vamos señalando algunos aspectos, ¿no? Concretos. Entonces, sí sean específicos con su pregunta. Ejemplos de coma criminal, claro. Vamos a poner aquí. Coma criminal, ejemplos. ¿Qué hemos dicho con respecto a la coma criminal? Vamos a hacer una nota rápida con respecto a la coma criminal y ponemos algunos casos. La coma criminal es la que separa al sujeto del predicado o al verbo de su complemento, ¿vale? Cualquiera de los dos casos. Eso va a ser una coma criminal. Es la que separa al sujeto del predicado o al verbo de su complemento, ¿no? O sea, al verbo de su complemento directo, de su complemento indirecto, por ejemplo, que no tendrían que separarse, ¿vale? Solo existen dos casos en los que sí, no casos, vamos a poner contextos, porque casos suena como si solo en dos oraciones se pudiera hacer eso. Entonces, solo existen dos contextos en los que sí podemos separar al sujeto del predicado. Díganme, ¿cuáles son esos contextos? Esto es algo que ustedes ya deberían recordar, ¿no? Y forma parte de el estudiar. Entonces, ¿cuáles son esos contextos en los que sí puedo separar al sujeto del predicado?
Si estamos diciendo que de forma general no puedo separar al sujeto del predicado y eso es una coma criminal, solo dos casos sí, ¿no? Efectivamente, información parentética, ese es un caso. Muy bien. Entonces, solo existen dos contextos en los que podemos separar al sujeto del predicado. Si hay info parentética en medio, o sea, entre el sujeto y el predicado, mejor les pongo eso, entre sujeto y predicado. S, sujeto, P, predicado, ¿no? ¿Y cuándo más? ¿Cuál es el otro contexto? Si tenemos un listado inconcluso como sujeto, ¿no? Si el sujeto es un listado inconcluso, ¿vale? En esos dos casos sí podemos separar al sujeto del predicado, en esos dos contextos. Si tengo información parentética entre sujeto y predicado o si mi sujeto es un listado inconcluso. ¿Cómo sé que es un listado inconcluso? Pues porque voy a tener un etcétera, porque voy a tener puntos suspensivos y evidentemente mi sujeto va a ser un conjunto de cosas, todo un listado, ¿no? Eso sería obvio, ¿vale? Entonces, ya que hemos puesto este ejemplo, esta nota, perdón, vamos a poner ahora sí los ejemplos para que podamos ilustrar la notita. Yo me pregunto, chicos, ¿qué hacen con sus notas? Si están haciendo notas, si están haciendo anotaciones de las cosas que vemos de forma teórica en las clases, porque todo esto en realidad ya se los he dicho, ¿no? Y entonces me pregunto si o no entraron a esa clase o no están poniendo atención o no están haciendo notas, ¿no? Y entonces ahí la importancia de que sí escriban lo que nosotros escribimos, o por lo menos una captura en el momento, una foto, y después pasan la información, pero pásenla, ¿no? Porque si nada más están coleccionando fotos, capturas y tal, y nunca las revisan, pues es como si no estuvieran haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, les reitero, todo esto no es nuevo, ¿no? Lo hemos mencionado aquí en las clases, lo hemos mencionado en los seminarios, en un montón de ocasiones. Entonces, por favor, eh, escriban sus anotaciones, hagan sus anotaciones, ¿vale? Entonces, el primo mayor de Fernando se llama Ezequiel. ¿Qué piensan de esta oración? ¿Está bien o está mal? Según lo que escribimos arriba, ¿esto está bien o está mal? Mal, ¿no? Efectivamente. Aquí es donde ya les he comentado, tengo que analizar la oración, ¿no? Tengo que identificar cuál es el sujeto de la oración, el primo mayor de Fernando, todo eso es el sujeto. Predicado se llama Ezequiel, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esa coma? Lo que dijimos que no se puede hacer, lo que definimos ahorita como coma criminal, separar al sujeto del predicado. Entonces, está mal en ese contexto, ¿vale? Si yo escribo las Tenemos otro ejemplo. Los vendedores ambulantes, los taxistas, los microbuseros, etcétera, se reunieron en la plaza de armas para protestar. ¿Está bien o está mal? Mal también, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Qué puedo observar en el análisis de mi oración? ¿Cuál es el sujeto? Los vendedores ambulantes, los taxistas, los microbuseros. Eso es mi sujeto. ¿Qué me indica el etcétera después de todo este conjunto? Que el listado no se concluyó. ¿Y qué acabamos de decir? Que existen dos contextos en los que sí voy a separar al sujeto del predicado. Uno de ellos, si el sujeto es un listado inconcluso, ¿no? Y entonces el hecho de que tenga un etcétera me está indicando que tengo un listado inconcluso y que por lo tanto ahí sí tendría que escribir una coma, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Voy a retomar esos mismos ejemplos, nada más para ver cómo sería la forma correcta.
El primo mayor de Fernando se llama Ezequiel. Esto sería la forma correcta. Y del otro, agregando la coma. ¿Quedan claras estas cuestiones de la coma parentética entonces? No de la coma parentética, perdón, de la coma criminal. Se puede observar cuáles son los contextos en los que se presenta una coma criminal o donde sí se necesita una coma que separa al sujeto del predicado, etcétera. Punto y luego coma, ¿no? Se reunieron en la plaza de armas. Bueno, puntos suspensivos para ya no tener que escribirlo todo. Bien. Y ahí tenemos estos otros ejemplos. ¿Qué más? Yo tengo duda en el ejercicio de los paréntesis. Bueno, si me dijeras cuál es la duda con respecto a los paréntesis, le podemos plantear. El identificar la sílaba tónica. Ahí, identificar la sílaba tónica tiene todo que ver conmigo, perdón, todo que ver contigo y nada que ver conmigo, Velázquez. No puedo decirte algo concreto para identificar la sílaba tónica, más que lo que ya les he dicho antes, ¿no? ¿Qué les he dicho con respecto a la sílaba tónica? Este, ¿Cómo podemos identificarla? Hagan la división silábica de la palabra. Voy a cambiar esta página y abordamos este aspecto sobre acentuación. Entonces, recuerden lo que les he recomendado, sugerido. Ya tengo mi palabra. Ahora voy a hacer la división silábica de la misma. Identificar la sílaba tónica. Tengo la palabra, les voy a poner 3 palabritas. Abecedario, constituía, pérfido, ¿vale? Primero, el hecho de ya ver acentos ya me está diciendo todo, ¿no? Si yo veo un acento, bueno, ya sé cuál es la sílaba tónica. Obviamente, esa sería una cuestión muy, muy clara. Pero cuando no vemos acentos, como en la palabra abecedario, a lo mejor ahí se nos complica un poquito. ¿Cómo identifico la sílaba tónica de la palabra abecedario? Hago la división silábica, ¿no? ¿Cuántas sílabas tiene abecedario? Esto es, les reitero, perfectamente intuitivo. Yo aquí no puedo decirles nada, ¿no? O sea, no es como que les pueda decir, la A al principio de palabra va a estar solita, ¿no? Y la B con la E van a formar siempre una sílaba. Eso no es así, eso no tiene una reglamentación. Y más bien, como hablantes nativos del español, deberíamos tener esa intuición al momento de hacer la división silábica. Por eso les digo, ¿no? Yo no puedo hacer mucho por ustedes en esa parte, ¿no? Sería cuestión de que ustedes practiquen y busquen palabras y se pongan a pensar, hagan la división silábica y jueguen ahí a identificar la sílaba tónica, ¿no? Entonces, A, B, C, da y luego rio. Esas son las sílabas, ¿no? Sabemos que rio es una sola sílaba porque tenemos un diptongo, ¿no? Y eso sí lo sé por reglas, ¿no? La idea de que rio es una sola sílaba tiene que ver con la formación de diptongos, ¿vale? Esa sí es reglita. Lo único que sí podemos reglamentar en cuanto a la división silábica de palabras es la cuestión de hiatos y de diptongos cuando tenemos vocales juntas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? Si no la puedo identificar en primera instancia, les sugiero lo siguiente. Como ya tengo las distintas sílabas, hagan sonar fuerte cada una de ellas, empezando por A. Hagan que la A suene fuerte en comparación con lo demás, ¿no? Pongan ahí la inflexión. Decimos abecedario, abecedario. No, ¿no? Abecedario, abecedario, abecedario o abecedario. ¿Cómo lo decimos? Pues decimos abecedario, ¿no? Y entonces esa sería la sugerencia y eso es lo que único que les puedo comentar o lo único que les puedo decir de forma concreta, un poquito para guiarlos en cuanto a la identificación de la sílaba tónica. No hay más. Es cuestión de oído. Hablamos español de toda la vida, ¿no? Ustedes 17, 18 años. Bueno, pónganle que unos
16, que empezaron a hablar bien a los 2 años, ¿no? Entonces, es mayormente eh, algo innato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que podemos practicar es esto, ir cambiando de posición la sílaba tónica y sobre cómo se escucha, sobre cómo lo escucho, determinar si es esa la sílaba tónica o si no lo es, ¿no? Entonces, les reitero, no decimos abecedario, ni decimos abecedario. Entonces, no es ni be, no es ni rio la sílaba tónica, ¿no? Esa es la sugerencia. Y es lo único que te podría decir en cuanto a la identificación de la sílaba tónica. Si quieres buscar más cosas, pues a lo mejor como otras dinámicas, Velázquez, te sugiero que busques videitos en YouTube. Vas a encontrar exactamente lo mismo que te dije, ¿no? Pero a lo mejor lo entiendes de una forma diferente. Entonces te recomiendo que lo complementes con algún videíto y a lo mejor lo puedes entender de una forma distinta si lo escuchas de otro contexto, ¿vale? Pero es eso, esa es la única forma en realidad. Constituía. ¿Cuántas sílabas tenemos acá en constituía? Díganme. 5 para todos, ¿eh? A ver, tú misma, Velázquez. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra constituía? 4 es cons, ti, tú y a, ¿no? Específicamente así, constituía. Para los que dicen que es 5, podemos separar a la U de la I. Recuerden, ¿qué dijimos? We o you siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser diptongo, ¿no? We o you siempre va a ser diptongo, siempre, no hiato, diptongo. Entonces, esa sería la división silábica. Constituir A, ¿no? Lo que sí se separa, perdón, es la I de la A específicamente. Entonces, esa es la relación que nos interesa, no la relación de la U con la I, que ya sabemos que van juntas y que siempre van a ser un diptongo, ¿no? Sino nos interesa la relación de la I con la A, donde la I es la tónica. No decimos constituya, no decimos constituya, ¿no? No decimos constituya, ¿vale? Decimos constituir a, ¿no? Esa sería la cuestión. Constituir a, ¿vale? Entonces, la tonicidad va específicamente sobre la vocal I de manera concreta, ¿vale? Y es esa la sílaba tónica. En este caso específico, aunque hemos estado comentando que tenemos una formación de diptongo de forma concreta, como sí tenemos que hacer esa fuerza en la I, de pronto sí puede parecer la cuestión de que tengamos una división silábica, ¿no? Entre la U y la I de manera concreta, pero en sí la división silábica se da entre la I y la A, perdón, entre la I y la A de forma específica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que sí vamos a señalar la separación porque necesitamos identificar cuál es la vocal tónica, ¿no? Necesitamos identificar específicamente que si es la U o es la I, ¿no? Porque si yo hago la entonación fuerte sobre la U, ¿cómo lo diría? Constituía, constituía, ¿no? La fuerza iría sobre esto. Entonces, como si necesitamos establecer sobre qué vocal recae la tonicidad específicamente, sí señalamos esa división silábica en concreto, a pesar de lo que hemos comentado, ¿no? De que siempre van a ser diptongos por esta cuestión específica de diferenciar cuál es la vocal tónica entre la U y la I. Y entonces esa vocal tónica es específicamente esta I, ¿no? Y con respecto a pérfido, pues tenemos 3 sílabas. Esta es más sencilla. ¿Y cómo lo decimos? Así, pérfido, con la tonicidad en per. No decimos perfido. Está raro decir perfido. Y tampoco decimos perfido, ¿vale? Entonces, si no digo perfido y tampoco digo perfido, significa que ni en fi ni en do voy a encontrar la sílaba tónica, ¿vale? Y por lo tanto, la sílaba tónica tendrá que ser en este caso la antepenúltima, lo que la vuelve palabra esdrújula.
y por eso la estamos tildando, ¿vale? Entonces, es eso. Es lo único que les puedo sugerir en cuanto a la identificación de la sílaba tónica. Entonces, si quieren practicar esto, les sugiero que cualquier palabrita que encuentren, ¿no? Agárrenla, hagan la división silábica e identifiquen cuál es la sílaba tónica jugando de esta forma, ¿no? Jugando a ponerle la fuerza a cada una de las sílabas que hayan identificado. Y ya después sobre eso piensan en las reglas específicas y generales de acentuación. ¿Me explico? Entonces, esa sería la sugerencia. ¿Qué más? ¿Necesitamos plantear alguna cuestión más? Y entonces tengo que Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Eso es todo? Sí, Ruiz, literalmente les dije que el repaso es sobre todos los temas que hemos revisado, ¿no? Puede ser algún tema de ortografía, puede ser algo de concordancia, puede ser algo de grafías, puede ser algo de categorías gramaticales, puede ser algo del sujeto, del predicado, todo lo que hemos visto. Les decía, obviamente estamos un poquito más enfocados en los temas que vimos en el examen de ayer, ¿no? Pero es finalmente repaso, ¿no? Y la pregunta puede ser sobre cualquiera de los temas pasados. Lo de la coma vocativa, Varela, ¿te acabas de conectar? Ok, entonces, ¿por qué me preguntas por la coma vocativa si literalmente ya lo acabamos de mencionar hace un momento? Fue lo primero, o de lo primero con lo que iniciamos por ahí. Esta primera parte tiene que ver con coma vocativa, ¿no? ¿Qué les acabo de decir? Hay que poner atención, por favor. Lo lamento, pero no voy a repetir esa información porque fue con lo que iniciamos literalmente la clase. Bueno, no con lo que iniciamos porque hubo una pregunta antes, pero fue la segunda pregunta que respondimos y es lo que tenemos en esta primera parte, ¿no? Les hice la nota con respecto al vocativo en combinación con preguntas y con exclamaciones y antes de hacerles esa nota, les dije, el vocativo es una palabra, una expresión, un conjunto de palabras que utilizamos para llamar la atención del receptor. Y eso es el vocativo, ¿vale? Y les dije, el vocativo siempre se va a separar del resto de la oración. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Coma criminal, lo mismo, ya lo pusimos. Aquí abajo dice coma criminal, ejemplos y la nota. Entonces, si quieres como vocativo, coma criminal, ninguna de las dos las vuelvo a repetir porque ahí están. Ok,
De lo del tipo de frases, la mitad de, cuando tiene determinante antes, el verbo en todas puede ser plural singular o solo para algunos específicos. Para casos específicos, ¿no? A ver, esto tiene que ver con concordancia. Concordancia verbal. Esto es concordancia verbal, ¿no? Y tenemos estas construcciones. ¿Cómo se llaman estas construcciones de tipo la mitad de o el 20% de o la mayoría de o eh, una multitud de, ¿no? Todos estos, recuerden que dijimos que este tipo de construcciones se llaman de cuantificadores, ¿no? No, partitiva sería uno de los o uno de las o algunos de los, algunas de las. Más bien aquí estamos refiriendo mitad, multitud, mayoría. Recuerden que esas palabritas son más bien cuantificadores, ¿no? Esa sería la cuestión, para que lo recuerden. Entonces, construcciones tipo la mitad de, o sea, con cuantificadores. Por aquí pregunta una de sus compañeras, si siempre que tengamos este tipo de construcciones, el verbo puede ser singular o plural, ¿vale? Entonces, no siempre. Esa sería la generalidad. Entonces, vamos a agregar nota al respecto de eso. Nota. Cuando este tipo de construcciones está introducido por verbo, perdón, no por verbo, por determinante, ¿vale? Entonces, cuando este tipo de construcciones está introducido por determinante, más bien introducida, ¿no? Porque es la construcción. ¿Qué va a pasar ahí? El verbo se conjugará singular o plural, cualquiera de los dos, solo si después del verbo no hay, que no debe haber después del verbo para que este tipo de construcciones se puedan conjugar los verbos específicamente tanto en singular como en plural. ¿Qué no debe haber? Es otra forma de verlo, ¿no? Estoy como invirtiendo un poquito la cuestión de lo que ya hemos mencionado. Atributo, ¿no? Efectivamente, solo si no hay después del verbo, vamos a poner adjetivo calificativo, ¿no? Para que sea más concreto. Y ya sabemos que ese adjetivo calificativo sea un atributo o complemento predicativo. Solo en esos casos. ¿Me explico? Entonces, esa sería la cuestión. Estamos diciendo lo mismo, pero como un poco de forma invertida, ¿no? A lo que ya hemos dicho con anterioridad. Entonces, esa sería la situación. Si tengo este tipo de construcciones como la mitad de, si tengo al determinante introduciendo, y el verbo podrá ir tanto en singular como en plural, mientras después del verbo no haya un adjetivo calificativo, que sea atributo o que sea complemento predicativo. Porque si sí hay atributo o complemento predicativo, ¿qué pasa ahí con el verbo? ¿Qué nos dice la excepción? ¿Cómo tendrá que ser el verbo? Plural y nada más, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa sería la cuestión, Ruiz. ¿Queda claro? Vamos a poner algunos ejemplos. Eh, la mitad de los caballos de carreras eh, está o están fatigados. Este ejemplo sería correcto con cualquiera de las dos formas.
Si yo digo está o están fatigados, ¿funciona de la misma forma? No, ¿no? ¿Por qué razón? Porque después, lo que acabamos de decir, después del verbo tenemos fatigados y ese fatigados es nuestro adjetivo calificativo, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Esta cosa es un adjetivo calificativo. Y entonces, como esa cosa es un adjetivo calificativo, pues ahí ya no se vale, ya no se pueden las dos formas, ¿no? Los dos formatos. Ahí no se puede. Ahí únicamente vamos a referir, por eso lo voy a poner como mal, ¿no? Porque las dos posibilidades no se pueden lograr. Solo tendremos que privilegiar en ese caso a la forma plural. Cuando sí, cuando después de esto, después del verbo, no haya un adjetivo calificativo. La mitad de los caballos de carreras eh, no tiene o tienen dueño. ¿Esta está bien o está mal? Aquí sí se valen las dos formas o también solo se puede la segunda. Esta está bien, ¿no? Aquí se pueden las dos formas específicamente, correcto. ¿Por qué? Porque después del verbo, ya no estoy usando para empezar el verbo ser o estar, porque ya sabemos que normalmente después del verbo ser o estar nos encontraríamos un adjetivo calificativo, por eso lo estoy evitando, ¿no? Uso el verbo tener. El dueño es un sustantivo. Entonces, en ese contexto sí se puede, porque después del verbo no hay adjetivo calificativo. Por eso se pueden las dos formas, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión. Sí, de nada. ¿Qué más, chicos? Bueno, eh, pues les comento de una vez, ¿no? Se terminan los viernes de repaso, ¿va? Ya no vamos a hacer esta dinámica de viernes de repaso. Lo veo muy poco productivo. Eh, yo no tengo ninguna necesidad de estarles insistiendo en que hagan sus preguntas y en que resuelvan sus dudas. Finalmente son ustedes los que van a hacer el examen. Finalmente son ustedes los que no lo van a aprobar. No quiero generalizar, ¿no? Pero estoy hablando como grupo. Entonces, es la mayoría de ustedes la que no lo va a aprobar. Entonces, si ustedes no tienen el interés, creo que no existe la necesidad de mi parte de yo estarles insistiendo como pregunten, pregunten. Ya les había dicho ayer, ¿no? Quiero que mañana vengan con sus preguntas específicas del tipo, ¿por qué después de puntos suspensivos puedo escribir mayúscula o minúscula? Les comentaba, ¿no? O ¿por qué se forma el hiato de esta forma o el diptongo de esta forma? Eso era lo que yo esperaba como dinámica para el día de hoy. No sucedió, no ha sucedido en otras ocasiones tampoco en las que hemos tenido repaso, así que mejor lo dejamos y vamos a seguir avanzando de forma habitual con los temas los días viernes, ¿vale? Terminamos entonces. Que estén muy bien, se cuidan.